Muy buenas tardes a cada uno de los oyentes. Mi nombre es la doctora Sandra Villafaña y es para mí un privilegio el poder compartir con ustedes parte de mi estudio llevado a cabo en base a la tecnología como apoyo para alcanzar competencias en el análisis y solución de problemas matemáticos en estudiantes universitarios del área norte de Puerto Rico. El mismo se basó en investigar si la tecnología es un apoyo efectivo para el desarrollo de esas destrezas y habilidades que el estudiante necesita adquirir. En adición, quiso corroborar si las herramientas H5P podían ser útiles para ser incorporadas y lograr a cabo de manera efectiva las competencias. En cuanto a la brecha del estudio, esta surge ante la dificultad que presentaron las instituciones bajo estudio al identificar el desarrollo de los estudiantes respecto a las competencias ante el cambio abrupto de la modalidad presencial a virtual. No obstante, cuando se quiere enfocar en un concepto específico, es necesario ir a la literatura en busca de esa información que va a fortalecer el estudio. La competencia académica envuelve tres características muy importantes, como lo son la interpretación, la comprensión y esa capacitación que necesita el estudiante. No obstante, cuando se trabajan con competencias especializadas, como lo fueron en este caso, la solución de problemas, y el razonamiento matemático a través del análisis, se necesita trabajar con tecnología especializada que ayude a desarrollar las mismas. Cuando la literatura define las competencias académicas, esta la enfoca desde el punto de vista de este conjunto de capacidades que el estudiante necesita adquirir para ese desarrollo profesional que él está buscando. Todo estudio es basado en teorías que fortalezcan y fundamenten el mismo. En este caso en particular, este estudio fue fundamentado mediante dos teorías. La teoría constructivista, la cual ha sido compartida por diferentes tendencias, y la teoría de aprendizaje significativo. La teoría constructivista se identifica a través de una educación formativa, donde es muy importante el alumno, el cual es el centro del proceso, pero es también de igual importancia el educador, porque es el que va a facilitar el mismo, es el que va a llevar a que el conocimiento se vaya construyendo y es el que va a permitir que el aprendizaje sea una necesidad en el estudiante, se convierta en una necesidad. Y más aún, es el que va a llevar a que ese error que puede tener el estudiante se pueda convertir en uno constructivo. Por otro lado, se encuentra el aprendizaje significativo de Ausubel. Es aquel que no deja de lado aquellos conocimientos previos que traen los estudiantes. Por el contrario, los utiliza para ir añadiendo esos conocimientos nuevos, donde cada día el estudiante va a mantener una estructura cognitiva que se va a ir fortaleciendo día a día. ¿Qué envuelve entonces trabajar por competencia? Ya se han definido, ya se sabe qué envuelve, pero cuando yo voy a trabajar por competencia, ¿qué tengo que tomar en consideración? Lo primero que tengo que hacer es tener una planificación estructurada, donde se tome en consideración eso cognitivo, esa área cognitiva, pero también se utilice esa integración de habilidades y conocimientos. O sea, que el trabajar con competencia lleva dos áreas, la cognitiva y la integración de habilidades y conocimientos.
Por lo tanto, la cognitiva, nosotros sabemos que la mayoría de las veces se lleva a cabo a través de procedimientos, pero no solamente envuelve el procedimiento, envuelve también las actitudes. Por consiguiente, ambas áreas son importantes. Por otro lado, sabemos que esos procedimientos no necesariamente tienen que ser complejos, deben ir por etapas, así que por lo tanto, por eso es que ustedes pueden visualizar en el diagrama que pueden haber procedimientos sencillos y se puede lograr las competencias, como pueden haber procedimientos, complejos. ¿Por qué? Porque los estudiantes aprenden de diferentes formas y no todo el mundo tiene la capacidad de comenzar con procedimientos sencillos. En cuanto a la integración de habilidades y conocimientos, estos deben ser medibles y el trabajo en equipo es vital para que se puedan integrar esas habilidades y conocimientos. ¿Por qué? Porque se van a unir todas las habilidades del estudiante, de los estudiantes que fomentan ese equipo para lograr un conocimiento completo de lo que se quiere alcanzar. Este estudio fue llevado a través de un enfoque mixto, con un diseño explicativo secuencial conocido como DEPIL, el cual se desarrolló a través de 3 etapas. La etapa primera fue esa recolección y ese análisis de los datos cuantitativos. La segunda etapa fue esa recolección y ese análisis de los datos cualitativos. Y la tercera y última etapa fue esa integración de ambas. En cuanto al estudio, este utilizó un muestreo por conveniencia, donde la población en aquel momento que se llevó a cabo el mismo era de 60 y donde 54 estudiantes, un 90% de esos participantes, de esa población, estuvieron dispuestos a participar en el mismo y firmaron el consentimiento. Las edades de esto se componían de 18 a 25 años. Así que la muestra cuantitativa fue de 54, sin embargo, la muestra cualitativa fue de 19 estudiantes. Antes de entrar de lleno en los resultados, quiero hablarles un poquito de cómo fue ese procedimiento y cuáles fueron los instrumentos que se utilizaron. Los instrumentos que se utilizaron para el área cuantitativa, para la medición de la misma, fue una pre y una postprueba, donde se quería medir el antes y el después. Mientras, disculpen, que en la parte cualitativa, la fase cualitativa, se quería ver cómo fue la percepción de los estudiantes en 2 categorías, en el desarrollo de la tecnología y en el desarrollo de esas competencias. Los resultados fueron los siguientes. Comenzamos diciendo que el instrumento de la parte cuantitativa tendía a medir el desarrollo de los estudiantes en 5 destrezas del área de matemáticas. 5 destrezas básicas porque, como dijimos al principio, eran estudiantes de primer año. Y estos estudiantes tenían como característica que todos eran del área de enfermería y tenían que pasar una reválida. Por lo tanto, los conceptos que se utilizaron o los componentes que se utilizaron en esta preprueba fueron las fracciones, las decimales, razón y proporción, sistema de medida y temperatura. Estos 5 componentes fueron dirigidos o identificados por la institución, no por la investigadora. No obstante, en la preprueba podemos ver los diferentes
resultados en cada una de las áreas que ustedes pueden ver aquí. Grupo 1, grupo 2. Recuérdense que se hizo en dos instituciones. Grupo 1, grupo 2. Grupo 1 y grupo 2. Generalizando la gráfica, podemos identificar que la postprueba demostró un cambio significativo en cada uno de los temas utilizados. En cada uno de los temas utilizados. Otro de los resultados que se utilizó para demostrar si era efectiva o no fue el ANOVA de dos factores, donde se pueden visualizar de igual manera las diferentes variables, que en este caso fueron las variables cualitativas, ¿verdad? Que fueron los temas dados. Y el aumento, la diferencia entre la pre y la postprueba, cómo fueron aumentando. Por consiguiente, en el área cuantitativa se pudo visualizar que hubo una gran diferencia entre la pre y la postprueba. Ahora, ¿cómo se realizó? Eh, Como dije anteriormente, las herramientas utilizadas o identificadas para llevar a cabo esta investigación fueron las herramientas H5P. Las herramientas H5P permiten realizar diferentes actividades de manera bien dinámica. Por lo tanto, los estudiantes visualizaron las diferentes áreas de matemáticas desde diferentes perspectivas. Este estudio en particular se desarrolló a través de problemas verbales. ¿Por qué razón? Porque los estudiantes que van a la reválida no toman un examen de ejercicios específicos, sino ven un problema verbal y ese problema verbal lo tienen que analizar para llegar a una contestación correcta. Y eso fue lo que se trabajó en este estudio. Se trabajaron los diferentes temas a través de problemas verbales, utilizando diferentes actividades que ofrece la herramienta H5P para llegar a la conclusión que pudimos ver anteriormente. No obstante, solo esa parte se identifica a través de datos. Ahora vamos a poder ver desde diferentes perspectivas. Vamos a ampliar más el estudio, viendo esa experiencia del estudiante en el ambiente, en esa modalidad virtual. Y si podemos visualizar la gráfica, podemos ver que 13 estudiantes, recordando que la muestra bajó en la entrevista, que 13 estudiantes dieron a conocer a través de la entrevista que la experiencia en la modalidad virtual había sido positiva. Sin embargo, hay 6 estudiantes que habría que trabajar con ellos porque dijeron que fue completamente negativa y 2 de ellos dijeron que estaban indecisos. Esto permitió fortalecer más la información al momento de unir las dos etapas. El segundo enfoque que quiero traerles a ustedes, que consideré importante que ustedes conocieran, fue el alcance de los estudiantes para lograr esas competencias. Tenemos que pensar que el estudio utilizó la tecnología, pero el enfoque principal era las competencias, como dijimos al principio. Si podemos ver, 68 estudiantes, 68%, perdón, lograron alcanzar esas competencias. No obstante, 32%, que no fue un por ciento tan bajo, no las lograron alcanzar. Esto no quiere decir que el estudio no fue efectivo. Esto conllevó muchas razones que vamos a ver en este momento. Y quiero decirle más.
La parte cualitativa ayudó a fortalecer esos datos de que no es que no fue efectivo, sino que faltaron cosas que hacer o que hubo factores que influyeron de manera negativa. A continuación, les presento las técnicas o estrategias, así las limitaciones que pidieron alcanzar estas competencias bajo estudio. Y quiero en un momentito, ¿verdad?, discutirlas. Algunas de las técnicas utilizadas, hay muchas más, pero las que se escogieron fueron las siguientes. Flashcards, que fueron trabajar con tarjetas, preguntas y respuestas, trabajo colaborativo, videos y herramientas y la herramienta Excel, anotaciones y crucigramas, grabaciones de clases, PowerPoint con audio y pruebas cortas, entre otras. No se dio examen. Si ustedes ven, las más que llamaron la atención de los estudiantes fueron estas tres. El flashcard, porque fue algo nuevo, las preguntas y respuestas, porque le ayudaron a ellos a fortalecer lo que tenían dificultad, y el trabajo colaborativo. Por otro lado, están las limitaciones, y aquí es que quiero entrar un momentito. Hubo factores externos que afectaron de manera negativa el desarrollo de este estudio, ¿verdad?, para que se lograra ese por ciento mayor. Mire esto, 44% dijo que una de las limitaciones de este estudio fue la falta de electricidad e internet. Sin embargo, 44%, ¿verdad? Sin embargo, el poco tiempo fue otra de las características que más afectó. ¿Por qué razón? Porque este fue un estudio que solamente se llevó a cabo en cada universidad 8 semanas. ¿Por qué razón? Porque las clases eran 8 semanas y 4 de repaso. Como la institución era la que definía el tiempo, por consiguiente, hubo que llevarlo a cabo en esa cantidad de tiempo en diferentes momentos, ¿verdad? Uno se llevó a cabo de octubre a diciembre, 2 meses, y el otro se llevó a cabo de enero y febrero. Así que podemos ver que estas dos limitaciones afectaron en gran manera esto que está aquí, el logro de las competencias. Eso no quiere decir que no se necesite una mayor práctica, que no se necesiten realizar otras alternativas viables para poder lograr el 100% de efectividad. La otra categoría que se utilizó fue las herramientas tecnológicas en el desarrollo de las competencias. Aquí, en este momento, las preguntas fueron dirigidas al papel que juega el docente, la estabilidad que sintieron para trabajar con las competencias y la identificación de aquellas ventajas y limitaciones. Y nosotros podemos ver en esta gráfica de barra lo siguiente, que 11 de los estudiantes tuvieron dominio en competencia y 11 de los estudiantes también tuvieron experiencia positiva en la tecnología, al compararlo los dos. Sin embargo, 8 de los estudiantes no tuvieron dominio en la competencia, pero 4 de ellos tuvieron una experiencia positiva en la tecnología. Quiere decir que el 50% de ellos no tuvieron una experiencia positiva en las competencias, pero sí la tuvieron en la tecnología. Y lógicamente no tuvieron experiencia positiva, ninguna de las dos tuvieron una experiencia negativa, fueron 4. ¿Qué podemos entonces concluir y recomendar?
pues podemos llegar a lo siguiente. Tenemos que tomar en consideración las dos preguntas de investigación para poder llegar a una conclusión más. En la pregunta cuantitativa se quería identificar si hubo efectividad entre el antes y el después. Y se concluyó que la tecnología fue un gran apoyo y que logró un efecto positivo y aumentar de manera significativa en el desarrollo de las competencias. ¿Cómo se pudo identificar entre ese antes y ese después? Utilizando como instrumento la preprueba, pre y post. No obstante, en la parte cualitativa se quería buscar ese cómo, ese cómo. Y hay estudios en la literatura, hay muchos estudios que han encontrado que las herramientas tecnológicas han funcionado en un área en particular. Pero, sin embargo, en otros estudios no ha sido así. Eso quiere decir que no hay un solo cómo, porque va a depender de diferentes factores, como se pudo corroborar en el estudio. Va a depender de diferentes factores. Uno de ellos es que los estudiantes aprenden de manera diferente. Otro de ellos es que hay situaciones externas que no las podemos evitar. Otro de ellos, como se pudo encontrar, es la falta de tiempo. Otro de ellos es la falta de dominio en la tecnología. Y si siguiera hablándole, podría mencionarle muchos más. ¿Cuáles serían entonces las implicaciones de este estudio? Desarrollar temas sencillos desde otro ángulo. ¿Por qué? Porque no necesariamente tiene que ser dirigido a las competencias matemáticas y tiene que ser dirigido a un área específico, ¿verdad? En adición a eso, formar parte activa del proceso de aprendizaje. Muy importante, se identificó que el facilitador formara parte activa de ese proceso logró esa significancia entre el antes y el después. En adición a eso, es muy importante capacitar al docente, porque si el docente no es capacitado con la tecnología, lamentablemente no puede dar lo que no conoce. Así que hay que hacer capacitaciones que fortalezcan ese conocimiento del estudiante, del docente y esa habilidad. Fomentar actividades de interacción de manera diferente, muy importante. El poder trabajar en equipo de manera diferente es algo que llamó mucho la atención al estudiante. El fomentar una manera diferente de trabajar con las matemáticas a través de la plataforma Zoom, que fue la utilizada, y poderlos unir en grupos y poder hacer diferentes actividades, eso le dio una visión diferente de ese cambio que ellos tenían, de esa percepción que ellos tenían acerca de las matemáticas. Y no solo eso, sino que le comenzó a quitar ese temor y a fortalecer esas habilidades y aprender a creer en ellos mismos. Aprendieron a desarrollar nuevas destrezas que no tenían, a mejorar ese desarrollo en las herramientas tecnológicas y a desarrollar y aplicar diferentes técnicas de aprendizaje para lograr un mayor aprendizaje. La conclusión, una de las conclusiones que llegó a este estudio fue la siguiente. Para generar el desarrollo, ¿verdad? Es muy importante eso, de las herramientas H5P. Se generaron diferentes actividades dirigidos todos a temas específicos
que fueron los evaluados en la pre y en la post, y que fueron mencionados anteriormente. Los resultados demostraron que la tecnología es un excelente apoyo para generar nuevas alternativas para el desarrollo de estas competencias. Yo quiero añadirle algo más. Sin embargo, si el profesor no cree en que esto es una realidad, lamentablemente no va a ser un excelente apoyo, porque el facilitador tiene que creer en lo que enseña y tiene que esforzarse por adquirir destrezas para generar actividades llamativas. Así que el facilitador aquí juega un papel muy importante. Lógicamente, se alcanzó un mayor dominio de los temas evaluados por parte del 68% de los estudiantes, pero sin embargo, hay un 32% que no se puede quedar rezagado, ¿verdad? Porque todo educador tiene metas, toda institución tiene metas que el 100% desarrollen las destrezas que quieren alcanzar. Por lo tanto, habría que buscar alternativas para trabajar con ese 32%, luego de haberse trabajado, ¿verdad?, con la infraestructura, que eso es una limitación externa que en Puerto Rico se ve demasiado. Entre las recomendaciones, podría mencionar 5. La primera de ellas, instruir a los docentes mediante talleres o simposios para la implementación de diferentes herramientas tecnológicas, para que el estudiante pueda comenzar esas competencias, en este caso, vuelvo y le repito, dirigidas a la matemática, pero puede ser dirigida a cualquier área. Siempre tener un plan alterno para alcanzar a aquellos estudiantes que no aprenden de la misma manera. En este caso en particular, este estudio se basó en dar unas clases de tutorías adicionales a aquellos estudiantes que no podían aprender de la misma manera porque no dominaban la tecnología. Así que hubo enseñanza individualizada. Y esa relación entre docente y alumno no puede faltar. Cuando hay esa unidad entre docente y alumno, hay confianza de que el alumno le pueda decir al docente, yo tengo dudas, yo necesito su ayuda. Si no hay esa comunicación, el alumno no va a tener la confianza, no se va a atrever a exponer lo que siente. Y por último, proporcionar a aquellos estudiantes diferentes técnicas y actividades que puedan alcanzar los objetivos. Sabemos, ¿verdad?, que todos los estudiantes aprenden de manera diferente y no nos podemos quedar con una actividad o con una técnica. Por eso debemos tener un plan alterno para ayudar a todo tipo de estudiantes. Muchas gracias por su atención. Quiero decirles, quiero terminar con esto. El trabajar en la educación es un privilegio. El poder formar seres humanos para lograr una ciudad que progrese, para lograr profesionales que sirvan a la comunidad, está en cada una de las manos que tienen el privilegio de enseñar. Solamente hay que saber que la población que hay en el siglo XXI no es la misma que había quizás cuando tú comenzaste, que estás al otro lado de la pantalla, o cuando yo comencé, que soy la que estoy exponiendo. Los tiempos cambian y por consiguiente tenemos que trabajar como líderes para adaptarnos a ellos y dar lo mejor de nosotros para lograr una buena educación y lograr un cambio que fortalezca la sociedad en que vivimos. Vamos entonces a presentarle la referencia, sin nada más que decirle, quedo a sus órdenes para lo que necesite.
Buenas tardes.